23 de junio de 1944, 0:30 horas, Kremlin, Moscú. Georgi Zhukov, mariscal de la Unión Soviética y el hombre que había salvado a Moscú, Leningrado y Stalingrado, caminaba por los pasillos de mármol hacia la oficina de Stalin con un mapa enrollado bajo el brazo. Sus botas militares resonaban contra el piso pulido, mientras el aroma a tabaco turco se filtraba por debajo de la puerta de madera maciza que lo separaba del líder de la Unión Soviética. Había pasado 3 noches sin dormir revisando cada detalle, cada cálculo, cada variable de lo que estaba a punto de proponer. Lo que llevaba en ese tubo de cartón no era simplemente otro plan militar. Era una traición directa a cada principio de guerra que el Estado Mayor soviético había seguido desde 1941. Era apostar el futuro de la Unión Soviética en una sola jugada que todos sus colegas considerarían suicidio militar. Cuando Stalin leyera lo que Zhukov había preparado, una de 2 cosas sucedería. O el georgiano lo enviaría directamente al Gulag por insubordinación, o le daría la autorización para ejecutar la operación más audaz en la historia de la guerra moderna. El problema que mantenía a Zhukov despierto durante esas largas noches moscovitas no era nuevo. Desde el inicio de la Operación Barbarroja en junio de 1941, el Ejército Rojo había luchado una guerra defensiva, reaccionando constantemente a las iniciativas alemanas. Habían ganado en Moscú, Stalingrado y Kursk, pero siempre como respuesta a ataques enemigos. 3 años después, las fuerzas soviéticas habían empujado a la Wehrmacht de regreso a través de Ucrania y Bielorrusia, pero el avance había sido metódico, cuidadoso, siguiendo los principios de guerra establecidos por el alto mando. Avanzaban sector por sector, consolidando posiciones, estableciendo líneas de suministro seguras antes de continuar. Era efectivo, pero lento, demasiado lento para Zhukov, quien veía una oportunidad que se desvanecía con cada día que pasaba. Los alemanes habían establecido lo que llamaban el Grupo de Ejército Centro en Bielorrusia, una posición fortificada que consideraban inexpugnable. Más de 700 soldados alemanes ocupaban posiciones defensivas que habían estado construyendo durante 2 años. Búnkers de concreto, campos minados que se extendían por kilómetros, artillería posicionada en elevaciones estratégicas y una red de comunicaciones que permitía respuesta rápida a cualquier amenaza. Los mapas de inteligencia soviética mostraban líneas defensivas superpuestas, cada una diseñada para absorber y detener un ataque frontal. Era exactamente el tipo de posición que la doctrina militar soviética recomendaba evitar mediante maniobras de flanqueo lentas y metodológicas. Pero Zhukov había identificado algo que sus colegas del Estado Mayor no veían o no querían ver. La fortaleza alemana en Bielorrusia era también su debilidad. Habían concentrado tantos recursos en hacer esa posición invencible que habían vaciado otras áreas del frente. Más importante aún, habían desarrollado una mentalidad defensiva que los hacía predecibles. Esperaban un ataque soviético gradual, preparado según los protocolos estándar. Lo que no esperaban era que alguien fuera lo suficientemente loco como para lanzar un asalto masivo y coordinado contra sus posiciones más fuertes, mientras simultáneamente ejecutaba operaciones de engaño en múltiples sectores del frente. La propuesta de Zhukov violaba 3 principios fundamentales de la estrategia militar soviética. Primero, concentraría la mayoría de las fuerzas de reserva en un solo sector, dejando otros frentes vulnerables. Segundo, iniciaría operaciones ofensivas antes de tener superioridad numérica absoluta en la zona de ataque. Tercero, y más controversial, coordinaría ataques simultáneos en 4 sectores diferentes, dividiendo la atención y los recursos de manera que contravenía la doctrina de concentración de fuerzas. El Estado Mayor había calculado que necesitarían al menos 6 meses adicionales de preparación y el doble de tropas para tener una probabilidad razonable de éxito contra las defensas alemanas en Bielorrusia.
Stalin levantó la vista del documento que había estado leyendo durante los últimos 20 minutos. El silencio en la oficina era total, roto solamente por el tic-tac del reloj de pared y el ocasional crujir del papel cuando el líder soviético pasaba una página. Zhukov permanecía de pie frente al escritorio, sus manos entrelazadas detrás de la espalda, esperando. Había presentado operaciones audaces antes, pero nunca algo que divergiera tan radicalmente de los protocolos establecidos. La expresión en el rostro de Stalin era inescrutable, esos ojos grises examinando cada línea, cada cálculo, cada suposición en la que se basaba la propuesta. «Camarada Zhukov», dijo Stalin finalmente, su voz georgiana cargada con algo que podría haber sido diversión o amenaza. ¿Está usted completamente loco o completamente genial? El mariscal había esperado muchas posibles respuestas, pero esa pregunta directa lo tomó por sorpresa. «Camarada Stalin», respondió Zhukov, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Creo que esta guerra ha demostrado que la línea entre la locura y el genio es más delgada de lo que pensábamos hace 3 años». Stalin se reclinó en su silla, una sonrisa apenas perceptible apareciendo en la comisura de su boca. Lo que Stalin estaba leyendo era el plan para la Operación Bagration, una ofensiva que tomaría el nombre del general georgiano que había luchado contra Napoleón. Pero el honor al héroe nacional era solo el disfraz. Lo que Zhukov proponía era revolucionario en su simplicidad y terrificante en su alcance. En lugar de los ataques graduales que los alemanes esperaban, lanzaría un asalto coordinado de 7 millones de soldados soviéticos contra las posiciones alemanas en Bielorrusia, apoyado por 4,000 tanques y 24,000 piezas de artillería. Pero la audacia real no estaba en los números, sino en el tiempo. Si quieres descubrir cómo un plan que todos consideraron suicidio militar se convirtió en la operación más exitosa del Ejército Rojo, por favor, deja tu like en este video. Esto nos ayuda a compartir más historias olvidadas como esta. Y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para no perderte los próximos episodios. Zhukov planificaba ejecutar toda la operación en exactamente 3 semanas. 3 semanas para romper defensas que los alemanes habían estado perfeccionando durante 2 años. 3 semanas para avanzar 450 kilómetros a través de territorio enemigo. 3 semanas para destruir completamente el grupo de ejército centro y abrir el camino hacia Polonia y, eventualmente, Berlín. Los cálculos del Estado Mayor soviético sugerían que una operación así requeriría al menos 3 meses, y eso asumiendo que todo saliera perfectamente. La clave del plan de Zhukov estaba en algo que él llamaba maskirovka coordinada, un engaño a escala nunca antes intentada. Mientras concentraba secretamente sus fuerzas principales en Bielorrusia, haría que los alemanes creyeran que el ataque principal vendría en Ucrania, a 600 kilómetros al sur. Para esto, había diseñado una operación de desinformación que involucraría unidades falsas, comunicaciones de radio falsificadas y movimientos de tropas diseñados específicamente para confundir a la inteligencia alemana. Era un juego de ajedrez jugado a escala continental, donde cada movimiento tenía que parecer lo opuesto de lo que realmente era. Los detalles técnicos de la operación eran tan audaces como la estrategia general. Zhukov había calculado que podría concentrar 166 divisiones de infantería y 31 brigadas de tanques en un frente de apenas 170 kilómetros, sin que los alemanes detectaran la acumulación. Esto requería mover tropas solamente durante la noche, usar camuflaje elaborado durante el día y mantener silencio de radio absoluto hasta el momento del ataque. Las cocinas de campaña tenían que estar ubicadas a más de 5 kilómetros detrás de las líneas frontales para que el humo no revelara la presencia de grandes concentraciones de tropas. Pero la parte más innovadora del plan era lo que Zhukov llamaba Rolling Thunder, trueno rodante. En lugar de comenzar con un bombardeo de artillería masivo que alertaría a los alemanes sobre la inminencia del ataque, iniciaría con bombardeos puntuales
que parecerían actividad normal de guerra. Solo cuando las tropas de asalto estuvieran a 500 metros de las líneas alemanas, la artillería soviética desataría toda su potencia. El elemento sorpresa se mantendría hasta el último momento posible. El olor a papel quemándose llegó a la oficina de Stalin desde algún lugar en las profundidades del Kremlin, mezclándose con el aroma persistente de tabaco turco. El líder soviético había encendido su pipa mientras consideraba lo que Zhukov le había propuesto. Era el tipo de silencio que había precedido algunas de las decisiones más importantes de la guerra. Zhukov sabía que Stalin estaba calculando no solo las probabilidades militares, sino también las consecuencias políticas. Si la operación fallaba, no solo sería un desastre militar, sería una humillación para la Unión Soviética en el momento cuando las fuerzas aliadas se preparaban para abrir el segundo frente en Europa Occidental. Sus cálculos asumen que los alemanes reaccionarán exactamente como usted predice, observó Stalin, tamborileando sus dedos sobre el escritorio. ¿Qué sucede si mueven sus reservas más rápido de lo esperado? ¿Qué sucede si identifican su concentración de fuerzas antes del ataque? Estas eran exactamente las preguntas que Zhukov había estado haciéndose durante las últimas semanas. Y tenía respuestas preparadas. «Camarada Stalin», respondió Zhukov, desplegando un segundo mapa sobre el escritorio. «He identificado exactamente dónde están las reservas alemanas y cuánto tiempo necesitan para reposicionarse. La cuarta división Panzer está en Bobruisk, a 80 kilómetros de distancia. En las mejores condiciones, necesitan 12 horas para llegar al sector de ataque. La 12ª División de Infantería está en Minsk, 6 horas de distancia. Pero aquí está la clave. No van a reaccionar inmediatamente porque van a pensar que el ataque real está sucediendo en Ucrania. ¿Alguien de tu familia sirvió en una guerra y nunca habló sobre lo que vivió? Estas historias están desapareciendo. Deja un comentario ahora diciendo simplemente: mi familia sirvió. Cuando comentas, no solo estás honrando a tu familia, estás preservando memoria para las próximas generaciones. Vamos a crear un memorial vivo aquí en los comentarios. Zhukov había estudiado la psicología de los comandantes alemanes durante 3 años de guerra. Sabía que tendían a ser metódicos, siguiendo protocolos establecidos antes de tomar decisiones importantes. Esta característica que había hecho efectivo al ejército alemán durante las primeras fases de la guerra, ahora podría ser utilizada contra ellos. El mariscal soviético había calculado que necesitaba exactamente 36 horas de confusión alemana para que su plan funcionara. 36 horas durante las cuales los comandantes alemanes estarían preguntándose dónde estaba el ataque real, mientras las fuerzas de Zhukov destrozaban sus defensas en Bielorrusia. La operación de desinformación que Zhukov había diseñado era una obra maestra de engaño militar. En Ucrania, ordenaría construcción de puentes falsos sobre ríos, concentraciones falsas de tanques hechos de madera y metal, y tráfico de radio intenso que simularía preparativos para una ofensiva mayor. Había asignado 2 divisiones completas a crear actividad falsa, soldados moviéndose constantemente para crear polvo que pareciera movimiento de gran escala, cocineras preparando comida para ejércitos que no existían, y operadores de radio enviando mensajes codificados sobre operaciones que nunca sucederían. Pero el elemento más audaz del engaño era personal. Zhukov mismo aparecería en Ucrania, inspeccionando posiciones y reuniéndose con comandantes locales. La inteligencia alemana había aprendido a rastrear la ubicación de Zhukov como indicador de dónde se desarrollarían las próximas operaciones soviéticas importantes. Si el mariscal estaba en Ucrania, el ataque principal tendría que estar en Ucrania. Era exactamente el tipo de lógica que Zhukov esperaba que siguieran los alemanes. Stalin se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba al Kremlin. Afuera, Moscú se despertaba bajo el cielo gris de junio. El líder soviético sabía que esta decisión definiría no solo el curso de la guerra en el frente oriental,
sino también la posición de la Unión Soviética en el mundo de posguerra. Si Zhukov tenía éxito, las fuerzas soviéticas podrían estar en Polonia antes de que las tropas estadounidenses y británicas consolidaran sus posiciones en Francia. Si fallaba, los alemanes tendrían meses adicionales para fortalecer sus defensas y posiblemente desarrollar las armas secretas de las que hablaban los informes de inteligencia. «Camarada Zhukov», dijo Stalin sin voltearse hacia el mariscal, «me está pidiendo que apueste el futuro de la Unión Soviética en su capacidad de predecir el comportamiento del enemigo». Era una declaración, no una pregunta. Zhukov sabía que este era el momento decisivo de la conversación. «No, camarada Stalin», respondió Zhukov con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «Le estoy pidiendo que confíe en mi capacidad de crear las circunstancias que obligarán al enemigo a comportarse como necesitamos que se comporte». Era una distinción sutil pero importante. Zhukov no estaba prediciendo el comportamiento alemán. Estaba diseñando una situación que limitaría sus opciones a solo aquellas que beneficiaran a las fuerzas soviéticas. Stalin se volvió hacia Zhukov, y por primera vez en la conversación, sus ojos mostraban algo que podría haber sido admiración. «Explíqueme esa diferencia, camarada mariscal». Durante los siguientes 20 minutos, Zhukov desplegó la dimensión psicológica de su plan. Había estudiado no solo las capacidades militares alemanas, sino también la mentalidad de sus comandantes. Sabía que el general Busch, comandante del Grupo de Ejército Centro, era competente pero no brillante, un soldado que seguía protocolos establecidos en lugar de improvisar soluciones creativas. Más importante, Zhukov había identificado una característica fundamental de la estrategia alemana que podía explotar. Los alemanes habían estado luchando una guerra defensiva durante un año, reaccionando a iniciativas soviéticas en lugar de crear las suyas propias. Esta mentalidad defensiva los había hecho predecibles. Esperaban que los soviéticos siguieran los mismos patrones que habían usado en operaciones anteriores. Reconocimiento extenso, acumulación gradual de fuerzas, ataques de sondeo, y finalmente ofensivas principales contra sectores donde ya habían establecido ventaja local. Lo que Zhukov propuso era exactamente lo opuesto. Atacaría donde los alemanes eran más fuertes, cuando menos lo esperaran, usando métodos que violaban la doctrina militar convencional. Era contraintuitivo hasta el punto de parecer irracional, y esa irracionalidad aparente era exactamente lo que haría el plan impredecible para los comandantes alemanes. La conversación continuó durante 3 horas. Stalin hizo preguntas detalladas sobre logística, coordinación entre frentes, comunicaciones y planes de contingencia. Zhukov tenía respuestas preparadas para todas. Había pasado meses desarrollando cada aspecto de la operación, anticipando cada objeción posible. Cuando Stalin finalmente regresó a su escritorio, Zhukov sabía que había ganado el argumento más importante de su carrera militar. «Camarada Zhukov», dijo Stalin, tomando su pluma, «si esta operación tiene éxito, habrá demostrado que la audacia inteligente puede ser más poderosa que la superioridad numérica. Si falla». Stalin hizo una pausa, permitiendo que la implicación flotara en el aire. «Si falla, espero que tenga un plan para explicárselo a los soldados que morirán ejecutando su idea brillante». Stalin firmó la autorización para la Operación Bagration el 23 de junio de 1944. Mientras observaba cómo el líder soviético escribía su nombre en el documento, Zhukov sintió una mezcla de alivio y terror. Había conseguido la autorización para la operación más ambiciosa en la historia del Ejército Rojo, pero ahora tenía que ejecutarla. El destino de unos 7 millones de soldados soviéticos, y posiblemente el curso de la guerra, dependía de su capacidad de convertir una idea audaz en una victoria real. La implementación comenzó inmediatamente. Zhukov tenía exactamente 3 semanas para mover las fuerzas más grandes que la Unión Soviética había reunido jamás hacia posiciones de ataque en Bielorrusia,
sin que los alemanes detectaran la concentración. Era un problema logístico que habría intimidado a cualquier otro comandante, pero Zhukov había estado planificando los detalles durante meses. El movimiento de tropas comenzó la noche del 24 de junio. 166 divisiones de infantería, 31 brigadas de tanques y más de 24 Seul piezas de artillería comenzaron a moverse hacia Bielorrusia, usando solamente rutas nocturnas. Los trenes se movían sin luces, guiados por señales de bandera que solo eran visibles desde distancias cortas. Los conductores de camiones navegaban usando mapas que habían memorizado durante el día, porque usar linternas estaba prohibido. Incluso los caballos que tiraban carros de suministros tenían sus cerraduras envueltas en trapos para reducir el ruido. Durante el día, todas las fuerzas tenían que permanecer escondidas. Los tanques estaban cubiertos con redes de camuflaje y vegetación local. Los soldados se refugiaban en bosques y edificios abandonados, prohibido moverse al aire libre. Las cocinas de campaña funcionaban solamente durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, cuando el humo se mezclaría con la neblina natural y sería menos visible desde el aire. Mientras tanto, la operación de engaño en Ucrania se intensificaba. Zhukov apareció personalmente en 3 ubicaciones diferentes durante una sola semana, reuniéndose ostentosamente con comandantes locales e inspeccionando preparativos para la ofensiva que nunca sucedería. Los operadores de radio soviéticos transmitían órdenes falsas usando códigos que sabían que los alemanes habían descifrado. Unidades de construcción trabajaban 24 horas al día, construyendo puentes y depósitos de suministros que parecían preparativos para una operación mayor en Ucrania. Los informes de inteligencia alemana desde Ucrania comenzaron a mostrar exactamente lo que Zhukov esperaba. El 5 de julio, interceptaciones de comunicaciones alemanas mostraron que habían identificado concentraciones soviéticas importantes en el sector ucraniano. El 8 de julio, reconocimiento aéreo alemán reportó construcción de puentes y movimiento de tropas que sugería preparativos para ofensiva mayor en el sur. El 12 de julio, el alto mando alemán comenzó a mover reservas hacia Ucrania para reforzar las defensas en esa área. Todo estaba funcionando exactamente como Zhukov había previsto. Los alemanes estaban reforzando el sector equivocado, mientras las fuerzas soviéticas reales se concentraban en el lugar donde menos las esperaban. Pero Zhukov sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Tenía que coordinar el ataque de 7 millones de soldados con precisión de relojería, porque cualquier error en el tiempo permitiría a los alemanes detectar lo que estaba sucediendo y reposicionar sus fuerzas. La operación Bagration comenzó a las 0500 horas del 23 de junio de 1944, exactamente un año después de la conversación entre Stalin y Zhukov en el Kremlin. El primer bombardeo de artillería no fue masivo, como esperaban los alemanes, sino puntuales, diseñados para parecer actividad normal. Pero cuando las tropas de asalto soviéticas llegaron a 500 metros de las líneas alemanas, 24 piezas de artillería abrieron fuego simultáneamente. El sonido era tan intenso que se pudo escuchar a más de 100 kilómetros de distancia. Los reportes alemanes de esa mañana muestran confusión total. Las comunicaciones interceptadas indican que los comandantes alemanes no podían determinar si los ataques en Bielorrusia eran el objetivo principal o simplemente diversiones para disfrazar la ofensiva real en Ucrania. Esta confusión duró exactamente las 36 horas que Zhukov había calculado que necesitaba. Para cuando los alemanes se dieron cuenta de que el ataque principal estaba sucediendo en Bielorrusia, ya era demasiado tarde para reposicionar sus reservas efectivamente. En 72 horas, las fuerzas soviéticas habían penetrado 50 kilómetros en las defensas alemanas que se suponía eran inexpugnables. El general Busch, comandante del Grupo de Ejército Centro, envió mensaje desesperado al alto mando alemán. Situación crítica.
Defensas rotas en múltiples sectores. Requiero refuerzos inmediatos o enfrentaremos colapso total. Pero las reservas alemanas estaban comprometidas en Ucrania, persiguiendo las fuerzas falsas que Zhukov había creado. En una semana, las fuerzas soviéticas habían avanzado 150 kilómetros y capturado más de 50, C-1 prisioneros alemanes. Las divisiones alemanas que no fueron destruidas completamente estaban en retirada desorganizada hacia Polonia. En 2 semanas, habían liberado toda Bielorrusia y estaban aproximándose a la frontera polaca. En 3 semanas, exactamente como Zhukov había prometido, el grupo de ejército centroalemán había dejado de existir como fuerza de combate efectiva. Los números finales de la Operación Bagration fueron asombrosos incluso para los estándares de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas soviéticas capturaron 158 prisioneros alemanes. Destruyeron 2.000 tanques y vehículos blindados y eliminaron completamente 28 divisiones alemanas. Las pérdidas soviéticas fueron aproximadamente 180 bajas, significativamente menores que las proyecciones iniciales para una operación de esa escala. Más importante, habían abierto un corredor de 400 kilómetros hacia Europa Central, pero quizás el impacto más significativo de la operación fue psicológico. Demostró que el Ejército Rojo había evolucionado desde la fuerza defensiva que había luchado desesperadamente por sobrevivir en 1941, hasta una máquina de guerra ofensiva capaz de operaciones coordinadas tan complejas como cualquier cosa que los alemanes habían ejecutado durante sus años victoriosos. La iniciativa estratégica en el frente oriental había pasado permanentemente a manos soviéticas. Stalin llamó a Zhukov al Kremlin el 15 de julio, 3 semanas después del inicio de Bagration. Esta vez, la conversación fue muy diferente. «Camarada Zhukov», dijo Stalin, «¿cómo sabía que funcionaría?» El mariscal había estado esperando esa pregunta desde el día que propuso el plan original. «Camarada Stalin», respondió Zhukov, «no sabía que funcionaría. Sabía que era la única opción que tenía probabilidad de éxito decisivo. Podríamos haber seguido luchando la guerra de manera convencional durante otros 2 años, ganando lentamente. Pero eso habría significado que las fuerzas occidentales llegarían a Berlín antes que nosotros. Necesitábamos una victoria que cambiara completamente la situación estratégica. Era una respuesta honesta, que revelaba la profundidad del pensamiento estratégico de Zhukov. No había estado jugando solamente contra los alemanes. Había estado jugando contra el tiempo y contra los aliados occidentales. La Operación Bagration no fue solamente una victoria militar. Fue una declaración de que la Unión Soviética sería el poder dominante en Europa del Este después de la guerra. En los meses siguientes, las consecuencias de Bagration se extendieron mucho más allá del frente militar. Las fuerzas soviéticas liberaron Polonia, Rumania, Bulgaria y Hungría, usando variaciones de las tácticas que Zhukov había perfeccionado en Bielorrusia. La combinación de concentración masiva de fuerzas, engaño estratégico y coordinación precisa se convirtió en el modelo para todas las operaciones soviéticas posteriores. Los alemanes nunca se recuperaron del colapso del Grupo de Ejército Centro. Perdieron no solo 350 soldados experimentados, sino también la iniciativa estratégica que nunca recuperarían. A partir de Bagration, todas sus operaciones fueron defensivas, reaccionando a iniciativas soviéticas en lugar de crear las suyas propias. La operación que Zhukov había diseñado como respuesta a un problema inmediato se convirtió en el catalizador que aceleró el fin de la guerra en Europa. Pero quizás el legado más importante de Bagration fue su demostración de que la innovación táctica podía superar la ventaja tecnológica o numérica. Los alemanes tenían mejor equipo individual, mejor entrenamiento inicial y conocimiento superior del terreno. Pero Zhukov había diseñado una operación que neutralizaba todas esas ventajas mediante creatividad estratégica y ejecución impecable.
Los archivos soviéticos desclasificados décadas después revelaron detalles adicionales sobre la conversación entre Stalin y Zhukov que no se habían conocido durante la guerra. Cuando Stalin preguntó qué había inspirado un plan tan audaz, Zhukov respondió: «Camarada Stalin, estudié cómo los alemanes nos derrotaron en 1941. Hicieron exactamente lo que nadie esperaba. Atacaron donde éramos más fuertes y usaron velocidad para compensar déficits numéricos. Simplemente apliqué sus métodos con recursos soviéticos». Era una respuesta que reveló la evolución del pensamiento militar soviético. Habían aprendido no solo a resistir la máquina de guerra alemana, sino a adoptar y mejorar sus métodos. Bagration fue la síntesis de 3 años de aprendizaje doloroso, convertido en una operación que superó cualquier cosa que los alemanes habían logrado durante sus años victoriosos. Georgy Zhukov continuó comandando operaciones importantes hasta el final de la guerra, incluyendo la captura de Berlín. Después de la guerra, se convirtió en una figura controvertida en la Unión Soviética, demasiado popular para el gusto de Stalin, quien lo envió a comandar distritos militares remotos. Zhukov sobrevivió a Stalin y eventualmente se convirtió en ministro de Defensa bajo Nikita Khrushchev, antes de ser removido nuevamente por ser demasiado independiente. Murió en 1974. Habiendo vivido lo suficiente para ver reconocida su contribución como el arquitecto de la victoria soviética. La oficina en el Kremlin donde Stalin autorizó la Operación Bagration permanece preservada como museo. Los visitantes pueden ver el escritorio donde se firmó la autorización para la operación que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. El mapa que Zhukov desplegó esa mañana de junio está exhibido en una vitrina, mostrando las líneas y cálculos que convencieron al líder soviético de apostar el futuro de su país en la visión de un mariscal que se atrevió a romper todas las reglas. La historia de la Operación Bagration demuestra que a veces las ideas más audaces son también las más sensatas. En un momento cuando la sabiduría convencional sugería cautela y preparación gradual, Zhukov vio que la audacia inteligente podía lograr más que la superioridad numérica. Su plan funcionó porque entendía no solo las capacidades militares, sino también la psicología humana de toma de decisiones bajo presión. Más importante, Bagration ilustra que la innovación genuina frecuentemente requiere violar principios establecidos. Cada aspecto del plan de Zhukov contravenía la doctrina militar soviética, pero precisamente esa divergencia de lo esperado fue lo que hizo el plan impredecible para el enemigo. La operación exitosa cambió no solo el curso de la guerra, sino también la comprensión soviética de lo que era posible cuando la creatividad estratégica se combinaba con ejecución impecable. Si esta historia te emocionó de la misma manera que nos emociona a nosotros, haznos un favor. Deja tu like en este video. Cada like le dice a YouTube que muestre esta historia a más personas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estamos rescatando historias olvidadas de archivos empolvados todos los días. Historias sobre comandantes que rompieron reglas para salvar vidas, soldados que desafiaron lo imposible, estrategas que cambiaron la guerra con audacia e innovación, personas reales, heroísmo real. Deja un comentario ahora y dinos desde dónde estás viendo. Estados Unidos, España, México, Colombia, Argentina. Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo hispanohablante. No eres solo un espectador. Eres parte de mantener estas memorias vivas. Cuéntanos tu ubicación. Cuéntanos si alguien de tu familia sirvió. Solo dinos que estás aquí. Gracias por ver y gracias por asegurar que Georgy Zhukov no desaparezca en el silencio. Estos hombres merecen ser recordados, y tú estás ayudando a hacer eso posible.